vamos a adentrarnos directamente en este análisis documental. Imaginemos por un momento esta premisa histórica. ¿Cómo se consigue derribar a un dios viviente? Han pasado ya 12 años desde que Paul Atreides le arrebató el trono del universo conocido al emperador Shaddam IV. Lo que empezó como una rebelión en las áridas dunas de Arraki se ha transformado en una marea absolutamente imparable. Pero claro, el poder absoluto siempre atrae a enemigos implacables. Hoy vamos a desgranar la anatomía exacta de una conspiración. Un complot magistral de 4 facciones orquestado para atrapar a un emperador que, irónicamente, es capaz de ver el futuro. Para entender por qué sus enemigos estaban tan sumamente aterrorizados como para unirse en su contra, tenemos que pararnos a mirar esta inmensa cifra: 61.000 millones. Una auténtica barbaridad. Ese es el abrumador saldo de vidas perdidas por la yihad de Muad'Dib. Estamos hablando de 90 planetas que han sido completamente esterilizados y cientos de mundos que han perdido hasta sus mitos originales. Esta cifra tan monumental es la que establece el terreno de juego. Paul Atreides ya no es solo un gobernante, es una deidad viviente para todo su imperio. Y un poder de esta magnitud genera un pánico muy profundo. Un pánico que empuja a sus adversarios a tomar medidas totalmente desesperadas. La hoja de ruta de los conspiradores para acorralar a un ser omnisciente es la siguiente. 1. El dios atrapado. 2. Las 4 facciones. 3. Un regalo envenenado. 4. La ceguera del emperador. 5. Jaque mate al trono. Y 6. El mito del desierto. Empezamos con la primera parte, el dios atrapado. Vamos a ver cómo este gobernante se convierte en prisionero de su propio poder. Resulta fascinante comprobar cómo la escala del poder de una persona rara vez refleja su libertad real. A ver, Arrakis ya no es un simple desierto olvidado. Ahora, el Palacio de Paul es la estructura más inmensa que la humanidad ha construido jamás. Sin embargo, él está atrapado. Atrapado por su presciencia, es decir, su capacidad para ver el futuro, y por sus fanáticos seguidores Fremen. La ironía trágica de su existencia es clarísima. De cara al público, es venerado por legiones de peregrinos ciegos de fanatismo y es el gobernante indiscutible. Pero su vida íntima, su vida íntima es un campo de batalla silencioso y lleno de paranoia. Paul mantiene un matrimonio estrictamente político con la princesa Irulan, a quien se le prohíbe darle un heredero. Mientras tanto, su gran amor, Chani, no logra quedarse embarazada. Y lo más oscuro de todo esto es que Irulan, temiendo perder su relevancia política, se dedica a administrar en secreto anticonceptivos a Chani. Es un palacio gigantesco, sí, pero convertido en un auténtico nido de víboras y traiciones domésticas. Pasamos a la sección 2, las 4 facciones. Aquí es donde los enemigos se unen. Y es precisamente en esta vulnerabilidad interna donde germinan las sombras. El poder de Paul es demasiado vasto para atacarlo de frente, así que sus enemigos deciden tejer una alianza sin precedentes para derrocar su imperio. Cada facción aporta una pieza absolutamente clave a este rompecabezas táctico. Primero tenemos a la Bene Gesserit, con la reverenda madre Mogiam a la cabeza, cuyo único objetivo es recuperar el control genético del universo. Segundo, la Cofradía Espacial, desesperada por arrebatarle a Paul el monopolio de la especia. Su gran aportación es táctica. Utilizan a un navegante mutante llamado Edric, cuya propia presciencia actúa como un escudo invisible. Esto bloquea la visión de Paul para que la conspiración pueda operar a ciegas del emperador. En tercer lugar, la princesa Irulan, motivada por la enorme frustración de ser una emperatriz de adorno. Y finalmente los Tleilaxu, representados por un danzarín rostro llamado Skytel. Y hay que prestar muchísima atención a los Tleilaxu, porque con su avanzada biotecnología, ellos son los verdaderos titiriteros moviendo los hilos detrás de todo este plan. Vamos con la sección 3, un regalo envenenado. Comienza la destrucción moral. Hay que reconocer que los conspiradores son brillantes. Entienden perfectamente que un asesinato tradicional solo convertiría a Paul en un mártir divino, y eso provocaría que la yihad Fremen arrasara con lo poquísimo que queda del universo. Así que optan por una estrategia mucho más cruel y retorcida. Tienen que destruirlo moral y espiritualmente. Y para lograr esta destrucción moral, utilizan una biotecnología de ciencia ficción fascinante. Un Ghola, es decir, un clon biológico creado a partir del tejido de un cadáver por los maestros Tleilaxu. El regalo envenenado que deciden enviar a la corte es nada más y nada menos que un Ghola del difunto mentor y mejor amigo de Paul, Duncan Idaho, quien murió protegiéndolo años atrás. A este clon le han puesto el nombre de Hyde. Lo que hace que esta táctica sea una verdadera obra maestra de la manipulación psicológica es la tremenda ironía dramática que encierra. Hyde tiene exactamente el cuerpo de Duncan Idaho, pero su mente ha sido condicionada como la de un mentat por los Tleilaxu. Lo crucial aquí es que la visión presciente de Paul le advierte muy claramente que este ser es una trampa mortal. Sabe que es un peligro.
Sin embargo, su vulnerabilidad humana, ese deseo desesperado de recuperar al amigo perdido, es tan increíblemente fuerte que, sabiéndolo todo, Paul acepta al clon en su corte. Los conspiradores han conseguido usar el propio amor de Paul como un arma en su contra. Sección 4. La ceguera del emperador. La tragedia empieza a consumirse desde dentro. Mientras este regalo envenenado se instala cómodamente en la corte, el palacio no solo sufre estas amenazas externas, es que literalmente se está pudriendo desde adentro. Alia Atreides, la hermana de Paul, dotada de un inmenso y peligrosísimo poder mental, empieza a mostrar una preocupante inestabilidad y, para colmo, desarrolla una atracción muy peligrosa hacia Hayt. Pero la verdadera tragedia, la más profunda, se está gestando con Chani. Al descubrir las manipulaciones de Irulan, recurre a una antigua dieta Fremen de altísima fertilidad. Funciona, sí, y logra quedarse embarazada, pero el consumo masivo de especia acelera drásticamente el proceso, convirtiéndolo en un embarazo con un final fatal. Y aquí es donde reside el peso insoportable de ser un dios. Paul, mediante sus visiones, ve perfectamente este futuro, sabe con certeza que Chani morirá en el parto, y aún así permite que ocurra. ¿Por qué? Porque las líneas temporales alternativas que vislumbra son escenarios de un sufrimiento infinitamente peor para toda la humanidad. Es desolador. Es justo en este punto de máxima tensión interna cuando cae el primer gran golpe físico de los conspiradores. Detonan un arma prohibida, un quemador de piedra, a las afueras del palacio. Paul sobrevive a la explosión atómica, pero la intensísima radiación quema sus ojos por completo, lo deja físicamente ciego. Ahora bien, según la estricta ley Fremen, alguien ciego debería ser abandonado en el desierto a su suerte. Sin embargo, Paul rompe esta tradición sagrada, de una manera que llega a aterrar a sus propios seguidores. Utiliza su presciencia para ver. Sus visiones del futuro son tan milimétricamente perfectas que suplantan a la realidad física. Camina y habla exactamente como si tuviera ojos, pero en realidad ya no vive en el presente en absoluto. Se ha convertido en un prisionero absoluto de su propio guión temporal. Llegamos a la sección 5. Jaque mate al trono. Nos acercamos al clímax de esta historia. Todo esto nos conduce inexorablemente al momento decisivo. En las profundidades de la base Atreides, en la misma sala de partos, todas y cada una de las conspiraciones colisionan en un solo instante devastador. Como estaba profetizado, Chani muere al dar a luz. Pero es en este preciso y agónico segundo donde la presciencia perfecta de Paul se fractura por completo. Sus visiones fallan. No nace un solo hijo como él preveía, sino gemelos, Leto II y Ganima. Y debido a la tremenda exposición a la especia durante el embarazo, nacen prenacidos. Esto significa que poseen la consciencia y los recuerdos de adultos desde su primer aliento de vida. Este monumental punto ciego temporal es exactamente la brecha que la conspiración estaba esperando. En ese instante de total vulnerabilidad e incertidumbre, los verdaderos maestros de la conspiración, los Tleilaxu, ejecutan su doble jaque mate con un ataque simultáneo brillante. Por un lado, el danzarín rostro Skytel sostiene un cuchillo sobre los gemelos recién nacidos y le hace a Paul una oferta demoníaca. Le dice que si abdica, usarán sus tanques Axolotl para crear un Gola de Chani, devolviéndole así a su amor perdido. Simultáneamente, la programación oculta implantada en la mente del clon Hayt se activa de golpe, obligándolo a intentar asesinar a Paul allí mismo. Es una trampa filosófica y física de la que parece imposible escapar. Pero los conspiradores cometieron un error de cálculo garrafal sobre la naturaleza del alma humana. Al ser forzado a asesinar al hombre que juró proteger en su vida pasada, la mente de Hayt sufre un colapso emocional extremo. Y bajo este trauma purificador ocurre algo increíble, un auténtico milagro biológico. Los bloques mentales de su programación se rompen en 1000 pedazos. Duncan Idaho despierta, recupera todos sus recuerdos originales. Los Tleilaxu, al intentar destruir a Paul, han demostrado sin querer algo revolucionario, que la muerte, de hecho, puede ser derrotada mediante la recuperación de la memoria. Con Hayt neutralizado por su propio despertar, Scythail entra en pánico y amenaza con asesinar a los bebés. Paul está completamente ciego, pero esta vez de verdad, porque el nacimiento de los gemelos no formaba parte de sus visiones. Está totalmente desamparado en la oscuridad. Pero aquí se produce una resolución verdaderamente asombrosa. El recién nacido Leto II, con su consciencia adulta, establece una conexión telepática directa con su padre. De este modo, Paul logra tomar prestados los ojos de su pequeño hijo y, guiado por esa visión infantil, lanza una daga con una precisión quirúrgica, matando a Scythail en el acto y salvando así el linaje Atreides. Llegamos a la última sección. El mito del desierto, el fin del dios y las consecuencias de la conspiración. Con el golpe maestro frustrado y la sangre derramada en el suelo del palacio, el polvo comienza a sentarse por fin en Arrakis. La conspiración de las 4 facciones ha sido desmantelada, pero al explorar las repercusiones políticas nos damos cuenta de que el precio ha sido incalculable.
La reverenda madre Mohiam de la Bene Gesserit es sumariamente ejecutada por orden de Alia. La princesa Irulan, sin embargo, es encarcelada pero perdonada por un recién despertado Duncan Idaho, quien ahora comprende mucho mejor el frío y cruel juego del poder. Pero sin duda la decisión más trascendental es la del propio Paul. Habiendo perdido a Chani y viendo cómo los Tleilaxu intentaron seducirlo con un futuro artificial y completamente predecible, toma una decisión radical. Decide acatar por fin la estricta ley Fremen. Completamente ciego y liberado al fin de sus agobiantes profecías, el emperador abandona su corona y camina en solitario hacia la inmensidad de las dunas, dejando a su inestable hermana Alia a cargo como regente del imperio. Y con esto cerramos este análisis documental. Nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Fue esa marcha hacia las arenas infinitas una concesión de derrota ante las 4 facciones que conspiraron contra él? ¿O fue acaso su victoria definitiva, el único acto de libre albedrío real que destrozó para siempre las cadenas de su propia divinidad? Lo que es un hecho innegable es que, aunque el hombre llamado Paul Atreides desapareció en el desierto, la implacable maquinaria de su religión y su yihad continúan avanzando bajo una corte que ahora es aún más severa. Es un análisis fascinante sobre el verdadero costo del poder absoluto y el enorme peso del destino. Ojalá este recorrido por las sombras de Arrakis haya servido para arrojar luz sobre esta monumental historia.